Bienvenidos, señores, a nuestro espacio Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amaury Almonte, me acompaña José de Jesús, Norris Constant, y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante o bien interesante relacionado a una hazaña muy importante que sucedió en esta temporada. En el día de hoy queremos conversar sobre la hazaña realizada por Ronald Acuña, ese jugador venezolano que fascinó a todo el mundo con haber abierto un club exclusivo hasta el momento de un 40-70. Yo voy a comenzar esta conversación con la opinión de mi amigo y hermano Norris. ¿Qué tú me puedes decir sobre esa hazaña tan importante de Ronald Acuña? Bueno, mira, yo quiero arrancar primeramente diciendo, para establecer esto, no sea que yo me encuentre con algún venezolano por ahí y me quiera hacer un daño por honor a su patria. Yo admiro la temporada que ha tenido Acuña en todo sentido. Es un jugador que ha tenido una de las temporadas estadísticamente más impresionantes en los últimos años. Por supuesto. Sin embargo, yo no puedo dejar de mirar la temporada de Acuña, sus números y muy específicamente sus bases robadas y ponerle, por lo menos yo internamente, un asterisco. Wow. Un asterisco a las bases robadas de Ronald Acuña. Y él no quería problema con lo No, gracias. Ya entendí el disclaimer que él hizo antes, porque comencé diciendo que me parece una temporada impresionante. Y en un podcast pasado estuvimos conversando acerca de quién sería el MVP, quién debía ser el MVP. En el momento de esa discusión había, valga la redundancia, una discusión. se podía discutir quién podía ser el MVP en ese momento. No hay discusión. Ya en este momento no. Acuña es claramente Totalmente. el MVP, terminó mejor que Mookie Betts y sus números son impresionantes. Él va a ser el MVP sin duda alguna. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de sus bases robadas, ¿cuántas fue que se robó? 73, ¿no? Así es. 7-3. 73 bases robadas, que es un número, señores, Significativo. son 73 bases robadas. Sí, en verdad Que sí. en gran manera fue impulsada por una mejoría en el bateo de Ronald Acuña. Es un bateador que disminuyó sus ponches en casi la mitad. Casi la mitad de los ponches que él se hizo el año pasado, lo disminuyó en este año. Y eso hizo que aumentara su OBP. Porque al su capacidad de poner la pelota en juego aumenta, él con esa buena velocidad, entonces está llegando más a base. Y por eso tiene más oportunidades de robar. Pero esas bases robadas fueron infladas, no solamente por su capacidad aumentada de robar, de envasarse, sino que las reglas que se cambiaron en las grandes ligas le dieron un impulso que a mi juicio es artificial si lo comparamos con temporadas anteriores. Cuando tú te refieres a las reglas, tú estás hablando de la limitante de virajes de los pitchers hacia las bases. ¿Esa es una de las reglas? Esa es la principal. Ok. Sí. Y el aumento del tamaño. El de las aumento bases, del tamaño de las que bases disminuyó la la distancia entre disminuye la distancia entre las bases, pero para mí lo más importante es las limitantes que se le pusieron a los lanzadores, en combinación también con el pitching clock. Porque fíjense, antes un lanzador, aún sin virarse, Uh-huh. tenía más rejuego con el bateador para jugar con la mente del bateador. ¿Por qué? Porque puedo durar un tiempo excesivamente largo entre lanzamientos y así le quito el timing al corredor. Claro. En este caso, el corredor está viendo el reloj y él sabe que el lanzador tiene que tirar en este tiempo. Tiene que tomar la decisión del Se te tiro. hace más fácil Claro. darle el timing porque tú dices, ya él tiene que comenzar su wind-up. Claro. En el momento que él arranque su wind-up, ya él no tiene mucho rejuego, pero antes el lanzador podía durar y durar y durar y durar. Y al final, el bateador pedía tiempo o el lanzador terminaba saliéndose y no había una limitante por este lado. Entonces ahora, el bateador tiene la ventaja, no solamente que sabe casi de manera exacta cuándo el lanzador va a comenzar su wind-up, que eso le mejora el timing y le permite tomar un brinco mucho mejor,
pero también sabe que el lanzador será excesivamente cuidadoso con la cantidad de virajes. ¿Por qué? Porque tiene 3 oportunidades. Y si en la tercera no logras atrapar el bateador, entonces efectivamente estarás regalando aquello que estás intentando que no te roben. Se lo va a regalar. Claro. Se lo va a regalar y el bateador lo sabe. Miren, en el 2023, en comparación con los últimos 5 años, dígase, de 2018 a 2022, las bases robadas se incrementaron en 50%. Señores, eso es un número grande, ¿eh? Eso es un número grande. Estamos hablando de que el año pasado hubo un total de 2.400, 2.700, no recuerdo bien el número. 2.400. Exacto. Estamos hablando de un 50%, o sea, 3.000 y pico de bases se robaron este año. Y tú puedes, exactamente. Y no solamente del año pasado, si tú tomas el promedio de los últimos 5 años, estamos hablando de un incremento de un año para otro de un 50%. Wow. Y tú pudieras decir, bueno, quizás los bateadores estaban siendo excesivamente agresivos y eso redundó en un aumento en las bases robadas, pero tendría que verse una contraparte, un trade-off, tendría que haber una disyuntiva, algo negativo que venga con eso. Pero ustedes saben que el porcentaje de éxito de los corredores aumentó en 8%, de todos los corredores. Entonces tú tienes un aumento en la cantidad de intentos, pero también un aumento en el porcentaje de éxito. Ronald Acuña fue un corredor ultra agresivo, señores. Ronald Acuña intentó robo de base en el 26% de las oportunidades que él podía robar. ¿Ustedes saben cuánto incrementó eso su tendencia en años anteriores, en los últimos 5 años? Eso es un aumento de 66% en agresividad. Señores, pero eso... Ronald Acuña, crédito a él, con esto, mis amigos venezolanos, entiéndanlo. Yo estoy utilizando a Ronald Acuña como ejemplo de lo que tiene que hacer MLB y lo que se tiene que hacer a la hora de evaluar los números de bases robadas. De ahora en lo adelante hay que ponerle un asterisco, incluyendo las de Ronald Acuña. Porque Ronald Acuña sencillamente identificó, ahora es muy fácil robar. Yo voy a robar más, voy a intentarlo más y voy a tener más éxito. Porque también tenemos que entender algo. En las últimas décadas, el juego, que se ha vuelto más analítico, habían reducido los intentos de bases robadas. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque se había demostrado estadísticamente que no valía la pena, en muchos casos, arriesgarte a que te hagan out avanzando a base con respecto a la contraparte de lo que tú puedes obtener si te quedas en base. Y eso había hecho también que en la construcción de los equipos y en el escauteo de los catchers se prefiriera buscar catchers que tengan habilidades que no estén solamente ligadas a un buen brazo, como era en los años 80 y en los años 90, claro, sino catchers que fueran buenos pitch framing, buenos en pitch framing y en el control del juego con los lanzadores. Entonces tú tienes un escenario donde de un año para otro te cambian las reglas, pero también la mayoría de los catchers que tú tienes en Grandes Ligas no son muy buenos no tienen con el brazo y tirando hacia las bases. A veces no es que ni siquiera tienen buen brazo, a veces que no son tan buenos en el pop time, como se le dice, que es sencillamente el tiempo que dura un catcher desde que agarra la pelota hasta lanzarla hacia la segunda o la tercera base en oportunidades de robo. Entonces, todo esto se conjuga para que nosotros veamos unos números exorbitantes, como en el caso de Ronald Acuña. Y lo que yo entiendo que va a pasar es que esto es sencillamente el inicio. Sí, en años posteriores, más corredores se volverán ultra agresivos para aprovechar esto. ¿Por qué? Porque así como los equipos fueron adoptando las analíticas y comenzaron a reducir todas las bases robadas, así es. Ya ellos tienen estas estadísticas. Por supuesto. Y ellos dicen, lo que conviene ahora mismo es que cuando usted llegue a primera, váyase a robo, porque la probabilidad de éxito es altísima. Y no es lo mismo tener un corredor en primera que un corredor en segunda. No, por supuesto que no. Estadísticamente no es lo mismo. Incluso yo apoyo mucho tu comentario sobre que en los próximos años eso va a ser algo que se va a utilizar mucho, una herramienta que se va a estar utilizando mucho. Y una prueba de eso es que Ronald Acuña no fue el único bateador que se robó 40 bases, 50.
O sea, hubo muchos otros jugadores que completaron un 30-30, 20-20. El novato de Oakland, no recuerdo siempre el nombre de él, Esteury Ruiz. Se robó 60 bases y se lesionó. Imagínate que ese muchachito no se hubiera lesionado. Él hubiera podido llegar ahí. Pero hablando estadísticamente, tomando un numerito muy importante, hablábamos de que en el 2023 se robaron 3.500 bases. La última vez que en un año se robaron 3.500 bases fue en el 1987. Cuando Ricky Henderson se robó 130 bases fue en el 82. Y en ese año se robaron 3.176 bases. O sea, estamos viendo números de cuando realmente la base robada era una estadística o era algo que se utilizaba, un arma letal contra los equipos. Y es muy probable que en estos años, como dice Norris, con esta estadística que reciben, viendo vamos a ser sinceros, hay muchos atletas, muchos peloteros que son atléticos. Van a tener esa velocidad, van a aprovecharla. Esa va a ser su herramienta. Entonces, es muy probable que sí, que se vea eso. Josué, ¿qué tú crees? Mira, yo no creo que el asterisco valga aquí. Okay. Y Norris me disculpa. Porque yo puedo entender que es verdad que el impacto inmediato en todos nosotros, un impacto de percepción, vamos a decirlo así, de que entran estas reglas y hasta se solapan las reglas, porque no solamente incrementé las bases, no solamente puse el pitching clock, sino que también limité los intentos del lanzador a la base. Pueden incrementar la oportunidad, vamos a decirlo así, la oportunidad del corredor a intentar ser agresivo. Pero en ese sentido, entonces, y siendo Ronald Acuña quizás no el pelotero más veloz del béisbol, la diferencia de él contra el siguiente en la nacional son 19-20 robos con Corbin Carroll, el novato. ¿Por qué no tenemos muchos casos de 60 bases robadas? ¿Por qué no hay un incremento mayor de las bases robadas? Yo creo que aquí tenemos que darle un factor significativo al esfuerzo de Ronald Acuña, porque hay que ver también la magnitud del cambio. O sea, estamos hablando de que Ronald Acuña se robó en 2022 29 bases y este año se robó 73. Es un incremento significativo. Sí, pero hay que tomar en cuenta que Ronald en el 22 venía de la lesión de la rodilla. Claro, él siempre fue más cuidadoso antes, quizás por mantenerse saludable. Incluso también moverse en el outfield también le contribuye un poco a no esforzarse demasiado en las piernas. Claro. Pero el esfuerzo de Ronald Acuña está ahí. Y vamos a un parámetro de comparación. Vamos a comparar a Ronald Acuña con un símil, con un otro jugador agresivo en las bases. Porque Ronald Acuña no es el más rápido, pero puede ser uno de los más inteligentes al momento de tomar la decisión de robar. Y otro que es muy inteligente es Trea Turner. Trea Turner era un jugador que todos conocíamos, que antes de existir todas estas nuevas reglas, Trea Turner te robaba entre 25 y 30 bases. Claro. Consistentemente. Entonces tú esperarías que un jugador como Trea Turner, que pone la pelota en juego, aún tuvo una reducción en su capacidad de envasarse, robara más bases. Pero Trea Turner robó 27 bases en el 2022 y 30 bases en el 2023. Entonces, si la oportunidad está ahí, si es tan evidente que se puede robar y se puede robar muchas bases y potenciar eso, pero Ronald Acuña fue uno de los pocos que vio esto como una oportunidad y el resto no se quiso arriesgar a hacer esto. ¿En dónde está la clave de esto? Ronald Acuña tenía una meta. Sí, definitivamente. Y fue agresivamente para cumplir esa meta. Claro. Pero si miramos las oportunidades de bases robadas, es muy interesante, porque a pesar de que aumentó significativamente las bases robadas, en términos globales en la liga, los intentos, o sea, la relación entre la base robada efectiva y los intentos, no incrementaron significativamente. O sea, estamos hablando que en 2022 una base robada se realizó en el 0.03% de los intentos y en el 2023 el 0.05%. Pero Acuña se robó cada base en el 4.6% de la vez. O sea, un esfuerzo significativo que no se le puede restar. Entonces, si yo le pongo un asterisco a esa labor, le estoy restando a él el esfuerzo que él hizo contra el resto. O sea,
¿cómo se compara él con el resto de jugadores? Claro. Como Babe Ruth en su época. Claro. Como Babe Ruth conectaba jonrones muy por encima del promedio. Entonces yo no puedo restarle a él porque él jugaba en un estadio que quizás por la derecha, siendo un pull hitter, tenía menos de 300 pies en ese entonces. Entonces no puedo, vamos a decir así, vetarle su aporte porque existe un elemento que él sabe aprovechar. Y digo esto porque si es así entonces, que vamos a comenzar a evaluar reglas y decisiones de las grandes ligas para comenzar a ponerle asterisco a eventos históricos o hechos históricos que puedan hacer los jugadores, entonces este año tenemos que ponerle asterisco a los promedios de bateo. Porque el chip defensivo se limitó y los promedios de bateo colectivo aumentaron. 3 puntos. Y el promedio de bola bateada puesta en juego, el BABIP, aumentó 7 puntos. Entonces quizá los Champion Bat se beneficiaron más. Todo el mundo también se benefició. Claro. Pero alguien se beneficia más que otro. Claro. Sí, pero disculpa que te interrumpa, porque hay algunas cosas que quiero resaltar en esto. Yo reitero, utilizo a Ronald Acuña como el ejemplo, porque Ronald Acuña es el jugador que más se benefició. Sí, por supuesto. Pero porque inteligentemente, y debo reiterar, él es inteligente al notar que el cambio era tan favorable para correr. Reitero que él incrementó su tendencia de robo de base en 66%. Eso es un incremento asombroso, señores. Y eso acompañado con que él estuvo, al igual que el promedio de la liga, 8% mejor en las oportunidades. Miren, vamos a compararlo, por ejemplo, con el aumento de los jonrones en las últimas décadas. O en la última década, vamos a verlo así. Decimos que el aumento de los jonrones arrancó 2017, 2018. Su pico es 2019. Su pico fue 2019, pero sabemos que hubo un tema con las pelotas, pero también sabemos que hubo una transformación en el approach de los bateadores. Correcto. Buscando batear más por el aire, buscando ya no hacer swing para contacto, sino hacer swing para poder. ¿Y cuál era la contraparte? Vemos cómo han ido en aumento los jonrones, han ido en aumento los ponches. Porque hay una contraparte, hay una disyuntiva en este caso. Pero imagínense lo que estaría pasando en Grandes Ligas con los números ofensivos si los jugadores estuvieran bateando más jonrones y ponchándose menos. Como Atlanta. No menciones el único. Eso. No menciones lo único que pueden hacer es. Y Acuña, el único que rompen contra esas reglas. Acuña es el único que puede establecer marca de jonrones y poncharse mucho menos. Pero bueno, eso es otro tema. Venezolanos, miren. Suave. A mí me encanta Acuña. Suave. Suave. Pero lo que quiero decir es que de alguna manera hay que establecer ciertos ajustes para equilibrar la balanza y que los números puedan ser comparables. Lo que yo quiero es que el béisbol es un deporte que es muy tradicionalista, pero también muchas de las discusiones y mucho de lo atractivo del béisbol es las comparaciones estadísticas de los jugadores a través de las épocas. Y yo temo que con las bases robadas lleguemos a un punto en el cual no sea comparable. Tú ahorita mencionaste lo del shift y el BABIP, pero en la pelota que se jugó en 2023 se parece mucho más a la pelota que se jugaba en los años 90 y en los años 80 y en los años 70. ¿Por qué? Porque lo del shift fue que lo desnaturalizó. Porque siempre se utilizó ciertas formaciones especiales para ciertos bateadores, pero ya lo que comenzó a pasar en el béisbol, que para todos los bateadores tú le tenías una formación especial y que a veces tú tenías 5 o 6 infielders y tú decías, pero ¿qué es lo que está pasando? Y tú tenías muchísimos outfielders de un lado, cuando tú tenías bateadores como yo y Gallo, tú decías, ¿qué es lo que está pasando? Este no es el béisbol que nosotros sí. Y parte de eso yo creo que ha sido positivo porque ha aumentado la cantidad. Tú ahorita también mencionaste, fíjate que tú mencionaste a Trea Turner, que él no fue tan agresivo. Pero hay un número que esto ha pasado por debajo de la mesa. Trea Turner estableció un récord en Grandes Ligas este año con las bases robadas. Sí, es el único corredor que se ha robado 30 bases y no ha sido atrapado ni una sola vez. Ni una sola vez. 100% de éxito. Ahí ustedes pueden notar lo fácil que se le estaba haciendo a Trea Turner robar bases. Bueno, pero el año pasado fue 90. O sea, tampoco es que es excesivo. O sea, él es muy inteligente robando. Él es muy inteligente. Sí, pero un 10%, un cambio de un 10% es, no, es significativo. A mí que me gustaría enfocarme más en que Grandes Ligas realmente, yo creo que tomó una buena decisión.
Mira, tú mencionaste del 2019 y el cambio de la pelota, que Grandes Ligas tenía una pelota que en el núcleo de la pelota tenía un efecto de rebote mayor y por lo tanto incrementó el viaje de la pelota. Claro. Entonces al final yo lo que creo es que Grandes Ligas lo hizo bien porque de alguna forma había que impulsar la decisión de que los jugadores comenzaran a correr de nuevo. Eso se había quedado atrás. No se estaba enseñando ya eso como se estaba enseñando a levantar la pelota. Y hay una forma de volver a traer este juego y hacerlo creativo, hacerlo entretenido, que Grandes Ligas tenía que buscar una fórmula para hacerlo. Es probable que en el tiempo Grandes Ligas vaya ajustando estas reglas, pero ya quedará el entrenamiento de los jugadores para correr más la base. Y yo creo que eso es positivo. Sí, la velocidad se había convertido en algo nada importante en asunto de un bateador. Y entiendo que Grandes Ligas lo que andaba buscando era eso, motivar que jugadores con velocidad utilizaran una herramienta adicional, porque incluso estamos hablando de 5 herramientas. Esa es una de las 5. Sí. Entonces se estaba perdiendo básicamente un jugador se estaba convirtiendo todo el mundo en un jugador de 4 herramientas. La quinta no importaba. Es así. A menos que tú fueras a defender un gran rango o algo, pero no importaba. Para mí, en mi opinión, Ronald Acuña supo aprovechar el año, supo aprovechar las reglas. No fue el único, insisto, no fue el único. Hubo mucho 20-20, mucho 30-30 incluso. O sea que él fue algo global. Yo pienso que fue algo global. Ahora bien, mis oyentes, nuestros oyentes, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál fue realmente lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Acuña fue el único en aprovecharlo. Le tenemos que poner un asterisco. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente los venezolanos, perdonen a Norris, y recuerden siempre hacer un like en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Denos follow y hasta la próxima.